Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta primera demo de la parte de gestión de proyectos de Team Foundation Server. En esta primera demo vamos a examinar un poco la estructura de los elementos de trabajo, de los work items, y vamos a ver cuáles son las partes comunes que tiene cualquier work item y cuál es la información que podemos almacenar y extraer de un elemento de trabajo. Bien, estamos aquí en nuestro proyecto que vamos a utilizar durante todo el curso, en el cual vamos a incluir elementos de backlog, vamos a incluir código fuente, vamos a incluir compilaciones y vamos a realizar todas las demos. Como vemos, el proyecto está recién creado, no tenemos de momento ningún elemento de trabajo y lo que vamos a hacer va a ser crear un elemento de trabajo simple, un elemento de backlog, un elemento de trabajo pendiente del producto, que es como se ha optado por traducirlo en castellano. Bien, luego aclararemos un poco cuál es la estructura de estas pestañas de la izquierda, en las cuales podemos acceder a los diferentes sprints y a los diferentes conjuntos de elementos. Ahora nos vamos a centrar en la pestaña de elementos de trabajo pendiente que veis aquí. Esta pestaña me permite acceder al panel principal de entrada de elementos de trabajo, y como veis, por defecto puedo crear o bien elementos de trabajo pendiente del producto, es decir, elementos de backlog, o bien elementos de error. Yo lo que voy a hacer va a ser agregar un elemento de backlog. Como veis, aparece el interfaz web. Este interfaz es el único que existe ahora en esta versión para crear elementos de trabajo. Antes, en versiones anteriores de Team Foundation Server, podía realizarse desde Visual Studio. Sin embargo, ahora todas las operaciones con elementos con work items y elementos de backlog se realizan desde el interfaz web. Bien, el elemento más importante del work item es el título. El título es obligatorio en todos los elementos de trabajo, y hay algunos elementos de trabajo que, además del título, tienen otros campos obligatorios, pero pertenecen más bien a la metodología de CMMI. En general, las metodologías ágiles son bastante tolerantes y no requieren excesiva información acerca de los elementos de trabajo. De todas formas, cuanto más informados estén los elementos de trabajo, evidentemente más flexibilidad y más versatilidad nos proporcionarán. Bien, vamos a poner un nombre. Vamos a llamarlo backlog 1, y vemos que en la parte superior del elemento de backlog hay una serie de elementos comunes que vamos a ver que aparecen en todos los elementos de trabajo, en todos los work items. El primero de ellos es la asignación, es decir, este elemento de trabajo estará asignado a alguno de los usuarios. Como veis, por defecto está utilizando el administrador, que es el usuario que hemos utilizado para instalar, pero vamos a asignárselo a otro usuario. Concretamente me lo voy a asignar a mí mismo. Como veis, ahora aparezco yo como usuario de este proyecto. Esto es así porque, como vimos en la lección anterior, hemos configurado la seguridad para incluir algunos usuarios y algunos grupos de usuarios dentro del proyecto. Bien, el siguiente campo que tenemos, además podemos colocar algún comentario, es decir, podemos ver si hay algún comentario acerca de este elemento de trabajo, y podemos agregar etiquetas. Estas etiquetas luego serán útiles para clasificar o para buscar los elementos de trabajo. Por ejemplo, aquí podríamos agregar una etiqueta en la que dijéramos que esto tiene que ver con SQL, o que tiene que ver con interfaz de usuario, o que tiene que ver con esta la voy a borrar, con recursos humanos. Es decir, cualquier etiqueta podemos utilizarla, y luego veremos que podemos gestionarla muy bien. Desde aquí podemos guardar el elemento de trabajo y guardarlo y cerrarlo, y podemos hacer alguna otra opción, como por ejemplo utilizar una plantilla, que luego veremos, o utilizar ciertos elementos de teclado abreviados. Bien, como veis, en la segunda línea ya tenemos el estado del elemento de trabajo. El estado del elemento de trabajo no es algo que podamos escoger fácilmente.
es para poder modificar los diferentes tipos de estado de un elemento de trabajo. Tenemos que modificar la plantilla del propio elemento de trabajo, y esto es algo que no puede realizarse desde la web. Debemos realizarlo tocando las plantillas de código, como veremos en la lección siguiente. Cuando cambiemos el estado del elemento de trabajo, también habrá un motivo por el cual ha cambiado de estado. En el caso del elemento de trabajo que estamos creando, dado que es un elemento de trabajo nuevo, solo podemos utilizar el estado nuevo. A partir del momento en que hagamos la primera grabación del elemento de trabajo, podremos cambiarlo ya de estado, y veremos cómo se realiza. Aquí tenemos las áreas y las iteraciones, que de momento están vacías, dado que no hemos creado ningún área para este proyecto, y los sprints, las iteraciones de este proyecto, son las que vienen por defecto. En una demo posterior veremos cómo manejar estos dos campos, tanto las áreas como las iteraciones. Otro elemento común a todos los elementos de trabajo es la descripción. Aquí pondríamos la descripción del objeto. Como veis, esto es HTML, y podríamos poner: esto es la descripción del elemento de backlog. Como veis, esto pues nos permite editarlo, dado que es HTML, y podemos incluso incluir imágenes, hiperlinks y cualquier otro elemento. Un campo que es normalmente utilizado en muchos elementos de trabajo son los criterios de aceptación. Este campo constituye una descripción de los criterios bajo los cuales este elemento de trabajo se puede considerar como finalizado, como cumplido. Este elemento quedará listo cuando todo funcione correctamente. De acuerdo, aquí podríamos poner los criterios bajo los cuales consideramos que este elemento de trabajo está cumplido. Bien, aquí tenemos algunos elementos más que son propios del elemento de backlog, como por ejemplo la prioridad. Es un campo numérico que es totalmente arbitrario, va desde el 1 al 4. Los puntos de trabajo, que veremos en una demo posterior, muy importante para la segmentación del backlog en iteraciones. El valor empresarial, que también es un valor arbitrario, podríamos poner, por ejemplo, un valor cualquiera. El área de valor, que podríamos asignar a qué área de valor corresponde este elemento de trabajo, si es un elemento de trabajo relacionado con la arquitectura del proyecto, o si es un elemento de trabajo relacionado con los negocios, es decir, con las reglas de negocio del proyecto. Como veis, aquí a la derecha tenemos dos secciones. Una es la de desarrollo y otra es la de trabajo relacionado. Desde aquí podríamos agregar vínculos. Sin embargo, como veremos a lo largo de las demos, estos vínculos se generan automáticamente, aunque podríamos agregar vínculos aquí personalizados. En estos momentos no lo vamos a hacer, para que veáis exactamente cómo se van creando los diferentes vínculos a medida que realizamos operaciones con el elemento de trabajo. Bien, esto es por lo que se refiere a la primera pestaña, la primera carpeta del elemento de trabajo, que es la carpeta de detalles. Luego tendríamos la carpeta de historial. En la carpeta de historial vamos a ver cuáles son los estados por los cuales ha pasado este elemento de trabajo. Para poder ver esto con detalle, lo que vamos a hacer va a ser guardar y cerrar este elemento de trabajo. Como veis, aquí aparece nuestro elemento de trabajo ya en el panel del backlog, y desde aquí lo que podríamos hacer sencillamente es volver a editarlo. Veríamos aquí que en el historial ya se ha recogido el cambio de estado inicial, es decir, la creación del elemento de trabajo, y nosotros desde aquí podríamos cambiar el estado del elemento de trabajo. Por ejemplo, podríamos pasarlo a estado aprobado, dado que ha sido aprobado por el propietario del producto. Si guardamos y cerramos, en ese momento, al revisar otra vez el historial, podremos ver que
vemos el cambio de estado cuando se ha producido. Todos los cambios que se realizan en un elemento de trabajo quedan auditados automáticamente, y además esta auditoría no es posible falsificarla, no es posible sobreescribirla. Por lo tanto, vamos a tener un registro exacto de todos los cambios que se han producido en un elemento de trabajo. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar los detalles y decirle que la prioridad del trabajo ha cambiado y ha pasado de 2 a 4, en el momento que guarde estos cambios puedo consultar el historial y podéis ver que se ha cambiado la prioridad de 2 a 4, es decir, todos aquellos cambios quedan perfectamente auditados. También es posible en estos momentos realizar una discusión sobre este elemento de trabajo. Por ejemplo, este es un comentario de Jesús. Puedo guardar este elemento de trabajo y luego podría ver aquí en el historial el comentario que, bueno, como he hecho login como administrador, aquí aparece mi nombre, pero en realidad yo he entrado como administrador, así que este comentario está registrado a nombre del administrador. Esta discusión es muy útil, dado que nos permite seguir un rastro de comentarios, sobre un determinado elemento de trabajo, como si fuera un chat, y todos los comentarios que se realizan sobre un determinado elemento de trabajo quedan registrados en el propio elemento de trabajo. La tercera carpeta es la carpeta destinada a los vínculos. En este caso veremos que, por ejemplo, los vínculos secundarios, como podrían ser las tareas en el caso del elemento de backlog, o los elementos de backlog en el caso de las funcionalidades, etcétera, se crean automáticamente. Sin embargo, nosotros podemos agregar algún tipo de vínculo. Por ejemplo, podemos crear un vínculo a un elemento nuevo y crearlo, o podemos crear un vínculo a un elemento existente. Por ejemplo, en este caso lo que haríamos sería, vamos a cerrar aquí y vamos aquí a crear un vínculo a un elemento nuevo que sería una tarea. Fijaos que ha cambiado el icono y aquí vamos a llamarlo esto tarea 1. Automáticamente, como veis, esta tarea 1 aparece relacionada con el elemento de backlog, que es su elemento primario. Aquí la podemos asignar evidentemente al usuario 1. Vamos a asignarle esta tarea al usuario 1 y vamos a decirle cuál es el trabajo restante en horas, por ejemplo 12 horas. Entonces podemos guardar y cerrar, y ahora veríamos aquí la estructura jerárquica que nos permitiría ver que dentro de este elemento de trabajo hay una tarea asignada. Si ahora abrimos el elemento de trabajo, veremos que este elemento de trabajo tiene un vínculo, que es un vínculo secundario con una tarea, con la tarea que acabamos de crear. Pero podemos agregar más vínculos. Por ejemplo, podemos agregar vínculos a nuevos elementos que serían de diversos tipos. Por ejemplo, casos de prueba o elementos primarios. Esto representaría la relación, el tipo de relación que vamos a crear, y esto es el tipo de elemento de trabajo que vamos a crear. Por ejemplo, si quisiéramos relacionar este elemento de trabajo con un error, podríamos decir que sencillamente esto estaría relacionado con un error, con un tipo de trabajo error, al cual le llamaríamos error 1. Podríamos realizar algún tipo de comentario, y en el momento en que aceptamos esta relación, vemos que está aquí. Vamos a guardar. Aquí tenemos el elemento, el error que está relacionado con el elemento de trabajo. Vamos a guardar y a cerrar, y aquí vemos cómo se ha creado ya la relación nuestro elemento de backlog con el error que acabamos de crear.
además de crear un vínculo con un nuevo elemento, que como hemos visto puede ser de cualquier tipo, una funcionalidad, un impedimento, una tarea, y también podemos tener cualquier tipo de relación. Por ejemplo, puede ser un elemento duplicado, duplicado de uno, o el origen del duplicado. Puede ser unos pasos compartidos de una prueba que estemos realizando. Esto lo veremos en una lección posterior. Puede estar referenciado por otro elemento de trabajo. Puede ser un elemento de trabajo que es sucesor de otro en un diagrama de Gantt ya preparado para trabajar con Project. Además de todo esto, también podemos crear vínculos a elementos existentes, y aquí tenemos una versatilidad también muy interesante, y es la posibilidad de crear vínculos, por ejemplo, a conjuntos de cambios o a una determinada rama de código, o por ejemplo crear vínculos a una página wiki o a un hipervínculo. En este caso yo lo que voy a hacer va a ser crear un hipervínculo a nuestra web, los puntos, y aquí voy a poner, podríamos colocar cualquier vínculo, y entonces podríamos sencillamente ver cómo al hacer clic en el elemento de trabajo pues aparece la web a la que estamos enlazando desde nuestro código, como podéis ver. Bien, por último tenemos la posibilidad de incluir dentro de nuestro elemento de trabajo cualquier tipo de datos adjuntos. Podemos incluir imágenes, podemos incluir ficheros de Office, podemos incluir bases de datos, cualquier tipo de documento binario. Es decir, como veis, el elemento de trabajo no es simplemente una plataforma para guardar datos sobre el estado del proyecto, sino que además podemos guardar todo tipo de información relacionada con el proyecto y todo tipo de información relacionada con las tareas o con el detalle a bajo nivel o de cada uno de los elementos del proyecto.